El capítulo 3, chicas, es el último capítulo en el cual nosotros vamos a elaborar nuestro documento. Este capítulo 3 habla sobre la propuesta de innovación y solución del problema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este capítulo ustedes van a hacer toda la elaboración de cómo van a tratar a su paciente. Ese es el abordaje terapéutico. Desde el tiempo de duración de la sesión, las técnicas, las maniobras, el material, etcétera, de cómo van a ir abordando a su paciente. Obviamente que esto va a ser un supuesto, ¿no? Porque estamos pensando en realidad de cómo vamos a abordarlo porque no tenemos un paciente real. Entonces, es como todo el abordaje de manera escrita se tiene que plasmar en este tercer capítulo. Cuando nosotros hacemos la solución de un problema, tenemos que ver si lo que estamos proponiendo funciona, si va a haber una respuesta a lo que es la propuesta terapéutica, cómo vamos a solucionar ese problema. Si nuestro proyecto o nuestra terapia no funciona, por lo general tenemos que tratar de buscar mayor información y determinar por qué no está funcionando. Una vez que ustedes arreglen ese detalle y digan, encuentren por qué no está funcionando y propongan o organicen esa información, entonces esto tendría que estar de tratar de arreglarse. Si se arregla, ustedes van a ser las personas que van a poder trabajar y seguir su problema, la terapia y la resolución del problema hasta el final. Pero si esto falla, ustedes deben tratar de plantear nuevas soluciones para mejorar esa alteración en el caso clínico. Ahora, cuando nosotros elaboramos este capítulo, lo que queremos hacer es eso, tratar de solucionar el problema, la patología, la lesión o la alteración que tenga nuestra paciente. Por lo tanto, vamos a tener que en este capítulo mostrar todo el abordaje terapéutico que ustedes han planeado o que van a ir organizando en este caso. Desde lo que es la evaluación al paciente, cómo voy a evaluarlo, qué información tiene que haber en su historia clínica, en su ficha clínica, para ver si la propuesta genera soluciones. Ahora, cuando nosotros evaluamos a un paciente, siempre tiene que haber una evaluación inicial y una evaluación final. Esto nos va a permitir saber que en el transcurso de esa evaluación inicial y la evaluación final va a haber lo que es un abordaje terapéutico. Cuando nosotros hacemos la elaboración del capítulo 3, tenemos que incluir todo lo que son los procesos de evaluación, pero también se deben incluir lo que son las conclusiones y recomendaciones que se han dado al realizar la elaboración de este tercer capítulo, en el caso a sus pacientes. ¿Qué recomendarían a los pacientes que tienen la patología que han seleccionado? ¿Qué recomendarían a su familia? ¿Qué recomendarían a sus colegas, a los otros fisioterapeutas? Entonces, por eso es importante generar este apartado en el capítulo 3 acerca de lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Y cuando armen las conclusiones, ustedes tienen que decir si ha funcionado la terapia, cómo ha funcionado, qué problemas han tenido para ejecutar la terapia o qué situaciones externas se han ido dando durante la elaboración de este abordaje terapéutico a sus pacientes. Por lo tanto, cuando ustedes elaboren ese capítulo 3, tienen que tener el diagnóstico o la causa del problema.
Ese diagnóstico causal lo van a hacer a través de una ficha clínica y a través de la información que les dé el paciente y a través de la evaluación que ustedes vayan a hacer. Una vez que ustedes realicen esta evaluación, se van a plantear los objetivos terapéuticos o los objetivos de rehabilitación que van a tener con este paciente. Si tienen un paciente con dolor, entonces su objetivo terapéutico va a ser generar analgesia, ¿no es cierto? Si tienen un paciente que no camina, su objetivo terapéutico va a ser que camine, entonces va a ser en función a cada caso clínico. Este objetivo que ustedes se marquen va a permitir que se intervenga o se realice el abordaje con el paciente. Ese abordaje incluye las terapias que ustedes van a trabajar. ¿Qué quiere decir? La aplicación de sus masajes, la aplicación de la crioterapia, etcétera, dependiendo del caso, cada caso clínico que ustedes han seleccionado. Posterior a la aplicación de la terapia, ustedes van a tener que hacer una descripción y evaluación de ese su caso clínico. De repente, en algunos casos van a tener que utilizar pruebas complementarias como radiografías, laboratorios de sangre, etc. O de repente no. Eso para tratar de demostrar que ha habido una eficacia en la aplicación de sus tratamientos. Por otra parte, una vez que acaben de hacer la evaluación final, ustedes van a tener que mostrar las alternativas que se puedan ir generando durante el abordaje de sus pacientes. Esto va a ser dado por algunos objetivos producto del resultado que ustedes han hallado. En algún momento puede esto hacer una traducción en las metas, o sea, ir modificando algunas situaciones que se puedan ir dando para cumplir su meta o modificando propiamente parte de la meta de su proyecto. Por lo tanto, van a tener que hacer nuevamente una ejecución de plan de actividades. Ahora, si el paciente se soluciona con el planteamiento de la terapia que ustedes han propuesto, igual van a hacer una ejecución de planes, pero para prevenir que se vuelva a lesionar. ¿Hasta aquí me están entendiendo, chicas, o hay alguna duda? Chicas, ¿alguna duda? Si no hay dudas, voy a continuar. Lisa, ¿podría explicar de nuevo lo que está explicando ahora? Les decía que tienen que hacer, dentro del tercer capítulo, una evaluación de su paciente. ¿Para qué? Para que tengan un diagnóstico de que la patología con la que está entrando su paciente tenga el mismo cuadro clínico que ustedes van a presentar. Una vez que ustedes tengan el diagnóstico correcto de ese paciente, van a poder formularse sus objetivos de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que van a plantear en función a cada caso clínico. Por ejemplo, les decía, si es un paciente que tiene dolor de espalda, lo que ustedes van a tener como objetivo terapéutico es generar la analgesia o la modulación de ese dolor. Si tienen un paciente obeso y quiere bajar de peso, su objetivo será disminuir la adiposidad localizada o reducir la adiposidad localizada. Si tienen un paciente, por decirles, con parálisis facial, su objetivo va a ser recuperar esa funcionalidad de los músculos que han tenido parálisis. Entonces, la formulación de los objetivos de lo que ustedes quieran hacer va a implicar el abordaje terapéutico, que quiere decir qué tratamientos o qué terapias voy a tener que trabajar con ese paciente que tiene esas lesiones. Una vez que suceda eso, van a identificar qué alternativas se van a generar para solucionar ese problema, esa patología. Esto nos va a permitir
después recuperar a nuestro paciente. Pero ¿cómo voy a saber que lo he recuperado? A través de lo que es una descripción de la evaluación final. ¿Qué quiere decir? Voy a comparar el antes y el después con una evaluación final para ver si realmente se han modificado esas lesiones de mi paciente y ahora se encuentra bien. Comparando y mostrando en realidad que su paciente ha mejorado, van a plantearse alternativas para mejorar las condiciones de este paciente una vez que ustedes les den de alta de sus terapias, o caso contrario van a tener que modificar sus terapias en aquellos pacientes que no hayan mejorado nada. ¿Para qué? Para tratar de recuperar la función de ese paciente. Una vez que suceda eso, puede ser que exista una modificación en las metas terapéuticas que ustedes se han propuesto y van a tener que ejecutar nuevamente otros planes o actividades para mejorar la condición de su paciente. Una vez cumplida esta situación, ustedes al realizar cada punto que les he ido describiendo, van a poder armar la parte teórica de su capítulo 3. Pero como ahora solo es un abordaje ficticio, entonces ustedes lo van a armar de manera teórica en su documento del capítulo 3. Ahora, ¿qué parámetros o subtítulos deben encontrarse en el capítulo 3? Son los que están viendo en la pantalla. Cuando hablamos de resultados esperados, es lo que yo creo que voy a lograr con mi terapia, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Lina, su terapia es la masoterapia reductora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a generar con la masoterapia reductora en mi paciente con adiposidad? Voy a reducir las tallas, voy a eliminar la flacidez, la adiposidad localizada, voy a mejorar la textura de la piel, etc. Ahí tiene que colocar qué resultados espera realizar con su terapia. Lice, El una segundo pregunta. punto incluye la solución del problema. Luego viene la metodología longitudinal que ustedes van a ir explicando. La primera etapa de evaluación. En la primera etapa de evaluación es todos los parámetros que yo voy a ir evaluando en mi paciente en función a la patología. Por ejemplo, si tengo que bajar de peso porque tengo adiposidad localizada en mi paciente, entonces le tomaré el peso, la talla, mediré el volumen de su cintura, de sus caderas, etc. ¿No? Entonces ustedes tienen que poner todos los parámetros de evaluación. Y para eso, ¿cómo van a registrar esa información? Con una fotografía, que es el registro fotográfico. Van a anotar todos los datos en una ficha de evaluación kinésica física. De repente van a tener un registro audiovisual porque le van a grabar un video, etc. La segunda etapa viene en la parte de aplicación. Ahí van a armar van a plantearse sus objetivos terapéuticos, van a hacer una secuencia funcional de todo el procedimiento que ustedes van a aplicar en su paciente. Van a hacer después una evaluación terapéutica. Perdón, una evolución terapéutica, no es evaluación, es una evolución terapéutica. La evolución significa anotar día tras día qué cambios fisiológicos pueden generarse con la aplicación de mi terapia. La tercera etapa ya es una tercera etapa de reevaluación, donde voy a comparar el antes y el después de la aplicación de mi terapia en mi paciente. Voy a describir los efectos alcanzados con ese paciente. El punto número 4 viene a ser las conclusiones acerca de todo el abordaje terapéutico y manejo del paciente. El punto número 5 son las recomendaciones, las cuales van a estar divididas en 3. Recomendaciones al paciente, recomendaciones para los terapeutas y recomendaciones para la familia. Y al final de este capítulo tiene que ir el diagrama de Gantt. Ahora, si voy a hablar de la parte metodológica, en el capítulo 3, cuando hablo de metodología longitudinal, me estoy refiriendo
al antes y al después. ¿Qué quiere decir? Primero, antes de trabajar, hago una evaluación de los pacientes. Escojo a la persona que voy a trabajar, a mi sujeto de estudio. Trabajo con mi sujeto de estudio. Hago la aplicación de la terapia, manejo a mi paciente y al final vuelvo a evaluar a mi paciente. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que hacer una valoración antes y después de la intervención clínica. Y eso ustedes deben mostrar o armar dentro de su ficha y trabajo técnico. Ahora, el abordaje terapéutico es una situación que los fisioterapeutas, educadores físicos y los psiquiatras manejamos. Y el abordaje es fundamental a la hora de rehabilitar a un paciente. En el abordaje yo voy a utilizar todos los recursos físicos, ¿no es cierto? Calor, masajes, drenajes, etcétera, y la rehabilitación de los mismos. Cuando yo hablo de abordar a un paciente, voy a trabajar lo que es la aplicación de mi terapia para mejorar al máximo la curación y rehabilitación de mi paciente. Esta situación de abordaje terapéutico puede incluir la provisión de indicaciones de diversas acciones, reposo, alimentación o ejercicios, lo que ustedes utilicen para mejorar la condición de salud de su paciente. Y así revertir todo proceso patológico o de enfermedad. Ahora, durante este proceso de abordaje terapéutico, ustedes van a tener que identificar los posibles problemas que requieren o que son dados en su paciente. Todos esos problemas que ustedes van a ir encontrando en su paciente deben registrarlos en una ficha kinésica física. Esta es una ficha de evaluación fisioterapéutica. Ustedes pueden ir modificando y adaptando algunas valoraciones, pero esta es una ficha básica, entonces sobre esta pueden añadir o quitar ciertos criterios de evaluación. Esta evaluación fisioterapéutica nos va a permitir generar juicios clínicos en función a los datos obtenidos en la evaluación o el examen fisioterapéutico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pero enfocado a cada patología. Las conclusiones, cuando ustedes vayan a terminar de hacer el abordaje terapéutico, las conclusiones van a ser hallazgos o descubrimientos que ustedes han tenido a lo largo de la elaboración de su tercer capítulo. Estas conclusiones van a ser parte de su investigación y lo que va a permitir es generar información nueva. ¿Qué quiere decir eso? Se va a definir en un pequeño ensayo qué asuntos han sido muy importantes o se han destacado en la elaboración. Por decirles, la persona que está aplicando crioterapia, por ejemplo, en sus conclusiones dirá que es útil, por ejemplo, manejar temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados para manejar la inflamación del tobillo, digamos. O alguien dirá, en el caso de Dina, en conclusiones puede decir que la masoterapia reductora funciona mejor cuando se coloca una crema termogénica, o de repente dirá que es mucho más factible utilizar un aceite, etc. Una conclusión es así, chicas. Poner algunos aspectos que han sido importantes durante el proceso de abordaje en su paciente. Otro punto que debe ir dentro de su marco teórico del capítulo 3 son las recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Son sugerencias que nosotros vamos a dar o proponer con la misión de que una persona sea beneficiada.
Entonces, cuando nosotros recomendamos, aconsejamos o intentamos ayudar al receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tratar de ayudar con mis recomendaciones al paciente y a su entorno. Ya las recomendaciones van a ser dadas, pero cada persona, cada paciente es independiente si va a asumir esa recomendación o no. Pero siempre debemos dar recomendaciones cuando abordamos. Ahora, les decía que dentro del tercer capítulo también está la parte de la inclusión del diagrama de Gantt. Este diagrama representa el calendario de trabajo de toda la elaboración del proyecto, desde el inicio y la planificación del tema de investigación hasta la defensa o presentación de su proyecto. ¿Cómo es un diagrama de Gantt? Ustedes tienen que elaborar el suyo. Vamos a tener la parte de actividades. Al lado de la parte de actividades vamos a tener casillas donde van a estar los meses durante los que se ha llevado a cabo su proyecto de investigación. En este caso, digamos, está haciendo en la segunda gestión 2020, digamos, ¿no? Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, los meses que ha durado la investigación. En el caso de ustedes va a ser desde marzo, porque en marzo hemos empezado la tarea. Entonces colocarán aquí marzo, luego colocarán abril, mayo y junio, que es la fecha de presentación final. ¿Qué van a ir haciendo? Por debajo de cada mes van a dividir cada mes en 4 semanas. Por lo general, todos los meses tienen 4 semanas. Por eso se marca o se divide en 4 cada mes. Y cada casilla representa una semana de trabajo. En actividades, chicos, van a colocar en la parte inferior la elaboración e investigación del tema. Entonces acá van a colocar investigación del tema del perfil, digamos, ¿no? Entonces anota. Luego elaboración del capítulo 1. Luego elaboración del capítulo 2. Luego elaboración del capítulo 3. Y al final podrían colocar de repente presentación y defensa del proyecto de investigación. En su caso podría ser así. ¿Y qué van a hacer? Van a ir marcando. Por ejemplo, en su caso de ustedes han tardado en definir su tema de investigación las 3 primeras semanas de marzo. Entonces van a pintar 3 casillas. Ya en la última semana de marzo y abril, de repente, han trabajado todo lo que es el capítulo 1 y lo han presentado. Luego, en parte de mayo, han trabajado el capítulo 2. Entonces, marcan qué meses o qué semanas han trabajado en mayo. Y ahora en junio van a empezar a marcar esta semana, que es la semana 2 de junio, y van a empezar a marcar la elaboración del capítulo 3 y así sucesivamente. De esa manera tiene que estar su diagrama de Gantt en la parte final de la presentación de su capítulo 3. Bien, esa es la parte teórica de cómo elaborar el capítulo 3. ¿Alguna duda, chicas, hasta que yo les muestre cómo es el contenido de un capítulo 3? ¿Alguna duda? Porque para la siguiente semana ya deben mostrarme una parte del capítulo 3. Dice, Sí, esa
esa tablita que al último puso, eso no es para todos, ¿verdad? O sea, digamos, a mí me toca hacer masoterapia, ¿verdad? Ajá. No siempre el título tiende a coincidir con mi tema. Como siempre tiende a, tu título es tu tema de investigación. El diagrama se llama Gantt. El diagrama de Gantt, esa tablita, ese es su nombre. Ustedes van a colocar diagrama de Gantt al final de su capítulo 3, todas, porque así se llama el diagrama. En vez de decir tabla, este se llama diagrama de Gantt. Ese es su nombre. Todos tienen que elaborar esa tablita. Ahora sí voy a compartir cómo es el capítulo 3. Esto ya está en la plataforma, por si acaso lo voy a habilitar para que ustedes puedan ver. ¿Pueden ver la pantalla, chicas? Bien, el capítulo 3, Sí, como dice, bien, se ve. ya, como bien dice su nombre, es la propuesta e innovación y solución del problema. En este capítulo, el primer subtítulo es resultados esperados. Entonces, ustedes tienen que poner acá qué resultados van a lograr con la aplicación de sus terapias. Por ejemplo, esta su compañera lo que quería era, miren, ella coloca, lo que se quiere lograr con el presente proyecto es que se obtenga un conocimiento breve de la rehabilitación visual en las diferentes patologías visuales. Pero con su paciente coloca que quiere lograr que la musculatura genere una funcionalidad normal para mejorar las dificultades visuales que tiene su paciente, ¿no? Como desequilibrio, vértigo, descoordinación oculopédica, etc. Esos son los resultados que ella espera lograr. Entonces, ustedes también deben colocar qué esperan lograr con sus terapias. O sea, qué voy a lograr con mi aplicación de crío, de frío. ¿Qué voy a lograr con mi masoterapia reductora? ¿Qué voy a lograr con mis vendajes, etcétera? Ustedes tienen que colocar ahí en función de su caso clínico. La solución del problema es un mapa conceptual donde están las etapas por las cuales van a atravesar su proyecto, desde la etapa de evaluación, la etapa de aplicación y la tercera etapa de reevaluación, la cual van a elaborar una vez concluyan todo su proyecto y el capítulo 3. Entonces deben armar de esta manera un mapa conceptual. Luego viene el 3.3, que es la metodología. Y esta parte está dividida en 3 partes. Vamos a tener la primera etapa de evaluación, donde ustedes van a ir colocando qué van a hacer. Como les había dicho hace un momento, el registro fotográfico. ¿Para qué van a utilizar el registro fotográfico? Me deben explicar eso en un párrafo. Por ejemplo, su compañera ha puesto, se tomarán fotografías de los materiales a utilizar y de las sesiones que se realicen. Esto para ayudar a observar cómo va evolucionando el paciente en cada terapia y se observará la manera adecuada de aplicar cada ejercicio. Para eso está utilizando su compañera registros fotográficos. Luego me deben explicar cada punto de su ficha de evaluación, desde la anamnesis, los datos generales, que es la filiación, el diagnóstico médico con el que está ingresando su paciente, el motivo de consulta, el cuadro actual, antecedentes, examen físico y lo que es la evaluación kinésica. En la evaluación kinésica ustedes pondrán si van a evaluar postura, si van a evaluar el tono muscular, si van a hacer perimetría, volumetría, etc. Entonces ahí van a colocar
de manera teórica cada punto de evaluación con su significado, con sus conceptos. Luego viene la segunda etapa de aplicación. En esta parte, ustedes me van a hacer una descripción, ya sea de los ejercicios, ya sea de la masoterapia, del criomasaje. Me van a ir explicando. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar esa terapia? Ahí dice objetivos terapéuticos. Luego me van a hacer una descripción. Dice eso de los, un poco más arriba. ¿Sí? Ejercicio número 1, número 2, eso. En esta ¿Cómo lo vamos a partecita hacer? lo van a omitir. En esta parte ustedes van a poner ejercicio. De repente ustedes no van a hacer ejercicio, sino van a hacer maniobra. Maniobra de masaje número 1, maniobra de masaje número 2, etc. Las maniobras o las técnicas que están aplicando van a colocar acá. Y esto en sus anexos tiene que ir con fotos. Por eso está ejercicio número 1, audiovisual. Aquí debería decir ver anexo número 1, ¿no? Y ahí yo voy a ir a la parte donde son las imágenes y voy a hacer la revisión. Entonces, o caso contrario, O sea, le vamos a aumentar imágenes. tiene que haber imágenes de las posibles maniobras o terapias que van a aplicar. Bien, como les decía hace un momento, también deben mostrarme los objetivos terapéuticos. ¿Qué van a hacer con su terapia? ¿Para qué les va a servir? Para mejorar, en este caso, la fijación binocular con su compañera. En el caso del tema de su compañera que era de esguince del tobillo, ¿para qué le va a servir el criomasaje y el vendaje? Por ejemplo, para evitar que haya un proceso inflamatorio más grave o para evitar una ruptura de ligamento, no sé. ¿Para qué les va a servir cada una de sus terapias? Ustedes le van a colocar acá sus objetivos terapéuticos que quieren lograr. Luego me van a hacer una descripción secuencial y funcional de sus terapias. En el caso, digamos, de la masoterapia, me colocarán maniobra, no sé, maniobra vibración, digamos. ¿Cómo tiene que estar su paciente para hacerle la maniobra de la vibración? ¿Cómo tienen que estar ustedes como terapeutas al lado del paciente, echado al lado del paciente, sentado? No sé, ustedes van a colocar eso. Luego van a ir haciendo la descripción de todas las maniobras. Si voy a utilizar agentes físicos, por ejemplo, hielo, ¿cómo tiene que estar el hielo? En cubitos, etcétera. ¿Cómo le voy a colocar al paciente?